Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. En este video vamos a interactuar con el mueble, es decir, abrir y cerrar puertas, abrir cajones y cerrarlo. Para ese tipo de animaciones se trabaja con el cuadro de herramientas que lo tenemos por acá, componentes dinámicos. Estas tres herramientas, esta manito que sirve para hacer la animación, es decir, interactuar con el mueble, como lo podemos observar acá en este componente dinámico. Seleccionamos por acá, hacemos clic sobre el elemento y vemos que ocurre esa animación. De igual manera ocurre con estas puertas. Con la manito podemos abrir cajones, por ejemplo, y cerrarlos. Abrirlos y cerrarlo de esa manera. Muy bien, entonces en este video vamos a hacer ese tipo de animaciones. Si nosotros podemos observar acá en estas puertas panorámicas, vamos a entrar dentro de esta pieza, vemos que esta puerta gira con respecto a este eje, al eje rojo. Por lo tanto, tenemos que ubicar el eje o hacer los cambios de eje en donde queremos que gire esa puerta. En este caso, vamos a hacer que gire esta puerta hacia arriba, convertirla en una puerta panorámica. Observamos que el eje o el punto de origen está en la parte inferior. Si nosotros lo dejamos ahí, va a ocurrir lo siguiente. Entonces, en primer lugar, para hacer ese tipo de animaciones lo vamos a hacer con el cuadro de herramientas, esta que tiene atributo de componente. Acá vamos a hacer todas las configuraciones. Para ello tenemos que seleccionar el componente, lo tenemos acá, componente número 17, y vamos a trabajar con este comportamiento, onClick. onClick se llama esa manito que lo tenemos por acá, que sirve para interactuar con las componentes. Muy bien, onClick. ¿Qué más? Y también, como vamos a rotar esa puerta, no vamos a hacer movimiento, necesitamos los ejes de rotación. En este caso, como ya lo mencioné, tenemos que modificar el punto de origen hacia la parte superior porque esta puerta va a abrir con respecto a este lado. Muy bien, hacemos el cambio entonces, cambiar ejes hacia la parte superior, en la misma posición, rojo y verde, y ya tenemos en la parte superior los ejes o el punto de origen. Entonces, con respecto a qué eje vamos a rotar, con respecto, como podemos apreciar acá, con respecto al eje rojo, y el eje rojo es el X. Muy bien, entonces acá en atributo de componente vamos a seleccionar rotación con respecto al eje X. Muy bien, si nosotros ingresamos los valores por acá, por ejemplo, acá está en la posición 0, si nosotros agregamos 45, vemos que se abre o gire esa puerta hacia el otro lado. Nosotros queremos que abra hacia el frente, por lo tanto, lo podemos multiplicar por -1 o simplemente podemos decirle -45 y ya gira de esa manera. Podemos, por ejemplo, también 90, -90 y se mueve de esa manera. Entonces, pero nosotros no queremos ingresar los valores directamente acá, sino utilizar esta manito para poder interactuar, abrir y cerrar. Muy bien, para eso está esta onClick. Y vamos a agregar una función animate. Vamos acá a funciones. Buscamos en la parte inferior y tenemos esta animate. Insertamos acá en onClick. Acá me dice atributos. Estos se llaman los atributos. Sería, acá vamos a mencionar. Podemos escribir el atributo rotación X o simplemente seleccionamos con clic y listo. Y en esta área vamos a colocar los estados o el ángulo que queremos que rote. En primer lugar tenemos que colocar el ángulo 0, la posición inicial. Luego
los estados que nosotros queremos que rote esa puerta o esa tapa. En este caso, menos 45, menos 90 y enter. Y de esa manera nosotros podemos ya utilizar esta manito para abrir y cerrar puertas panorámicas, como lo podemos observar acá. Si nosotros observamos acá donde dice rotación en X, cambia ese ángulo dependiendo a estas posiciones o a estos estados que nosotros lo hemos asignado. Vemos que cambia en primer lugar la posición 0, luego menos 45 y luego menos 90. Y de esa manera nosotros podemos darle diferentes estados o diferentes posiciones a esa pieza. Por ejemplo, menos 120. Si nosotros utilizamos nuevamente esta manito para interactuar, vemos que ya se agregó ese menos 20. Entonces de esa manera nosotros podemos rotar o hacer esa animación de puerta panorámica. Vamos a eliminar por acá. Eliminamos y listo. Podemos colocar los estados que deseamos, simplemente separar con una coma. El estado inicial tiene que ser la posición inicial, es decir, el 0. Muy bien. Ahora simplemente podemos eliminar por acá estas dos puertas y generar copias. Ok. Dejamos ese espacio. Generamos nuevamente. Muy bien. Y los 3 milímetros de separación. Ahora la siguiente. Y listo, ya tenemos esas 3 puertas panorámicas con esa animación. Ok, ahora vamos a trabajar estas puertas, las puertas batientes. Es el mismo proceso. En primer lugar, vamos a cambiar el eje donde queremos que sea el eje de rotación. En este caso, está bien. Queremos que rote con respecto a este punto, que lo tenemos por acá, a esta arista. O si queremos que rote con respecto a esta arista, simplemente lo tenemos que modificar, cambiar el eje. Muy bien, si nosotros observamos, vamos a rotar con respecto al eje azul, es decir, al eje Z. Ok, seleccionamos el componente, vamos a atributo de componente, agregamos primero el comportamiento onClick y luego el eje que vamos a rotar. Muy bien, en este caso dijimos con el eje Z. Ok, si nosotros nuevamente agregamos valores, por ejemplo 45, vemos que rota en ese sentido. Nosotros queremos que rote en el otro sentido, por lo tanto va a ser menos 45. Agregamos acá menos 45 y ya tenemos esa rotación. Ahora agregamos para rotar con o interactuar con esta manito, simplemente agregamos la función anime y ya lo tenemos por acá. Insertar en atributo, vamos a colocar este atributo rotación Z por acá y los estados separados por comas. Muy bien, la posición inicial es 0. Luego queremos que esta puerta rote 45 grados y 90. Y listo, ya tenemos esa rotación con la manito. De esa manera entonces fácilmente podemos hacer las animaciones de las puertas, ventanas, cajones, entre otras piezas. La siguiente puerta, esta, la puerta derecha. De igual manera, como podemos observar, se me copió el comportamiento porque estas puertas me hice convertir en único para que sean únicas. Muy bien, ahora sí, en esta puerta, si nosotros tenemos que rotar con respecto también en esta arista, que lo tenemos por acá, tenemos que modificar o cambiar los ejes. Vemos que
este eje está en este punto, pero nosotros queremos que rote en este eje. Si nosotros no cambiamos y colocamos por acá rotación en Z, acá no hay que cambiar, acá vamos a indicar positivos 45 y 90. Muy bien, si nosotros por ejemplo rotamos, vemos que rota con respecto a ese origen. Muy bien, nosotros queremos que rote a partir de esta arista. Tenemos simplemente que modificar o cambiar los ejes. Le vamos a indicar por acá. Muy bien, acá me dice una advertencia, le digo que sí. Rojo y verde. Muy bien, ya hemos cambiado los ejes o el punto de rotación. Ahora sí podemos utilizar esta manito y vemos que ya rota en ese sentido. Ya tenemos la rotación de estas puertas batientes. Muy bien, lo que tenemos que hacer es simplemente eliminar estas y generar copias de estas puertas que ya tienen esa función. Muy bien, creamos por acá una copia hacia este punto. Dejamos separación 3 milímetros y creamos otra copia para el extremo derecho. Muy bien, de esa manera entonces nosotros hemos realizado esa animación para interactuar con el mueble a través de la manito. Muy bien, podemos observar que abren y cierran. Acá en la parte superior también abren y cierran. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer la animación de los cajones. Seleccionamos el cajón entonces por acá. Pero para que funcione y no tengas problemas más adelante, tiene que ser componente. Entonces podemos explotar y le vamos a indicar crear componente. Muy bien. Punto de origen. Ok. Crear componente. Podemos colocar un nombre o por defecto crear. Ahora sí ya podemos indicar. Este es el componente principal o el bloque cajones y estas son las piezas que están dentro de ese componente. Para hacer ese desplazamiento, este cajón tiene que estar dentro de otro componente. Muy bien, podemos seleccionar por acá estos dos e indicar crear componente nuevamente y listo. Ahora sí ya tenemos este cajón dentro de otro componente. Eliminamos la parte superior, lo hicimos solamente para que nos deje crear ese componente. Muy bien, ahora sí, nosotros vamos a trabajar en el componente cajón. En este componente vamos a agregar, en este caso, nuevamente, un clic y el parámetro, pero acá ya no es rotación, acá es desplazamiento, por lo tanto, vamos a trabajar con estas posiciones, estos atributos de posición. Muy bien, si nosotros verificamos por acá, necesitamos la posición o el desplazamiento se va a mover en el sentido profundidad, es decir, en el eje verde. El eje verde entonces es el eje Y, por lo tanto vamos a agregar posición Y. Muy bien. Está en la posición 0 si nosotros, por ejemplo, le indicamos quiero que se desplace menos 20 hacia adelante, es decir, vemos que se mueve. O si le indicamos 20 hacia atrás, se va hacia atrás. Lo ubicamos con respecto al eje 0, 0. Si nosotros, por ejemplo, ubicamos ese cajón o esa posición con respecto a esta posición, nosotros lo agregamos 20, vemos que se desplaza con respecto al eje, a este eje, ya lo tenemos acá,
al eje X. Nosotros queremos que se mueva hacia adentro y hacia afuera, entonces sería con respecto al eje Y. Muy bien, vamos a regresar acá, pero primero tenemos que seleccionar todo el componente 0. Podemos eliminar esta posición. Muy bien, ahora sí hacemos el procedimiento, lo que hicimos con las puertas. Agregamos acá esa función animate, vamos a funciones. Si ya lo había seleccionado una vez para este componente, ya te va a aparecer acá. O si no, simplemente vas a funciones y en la parte inferior insertamos acá en atributo, como ya lo mencioné, va el atributo que estás trabajando. En este caso, el atributo de posición Y. El estado inicial va a ser 0 y luego coloca los estados que deseas que abra el cajón. En este caso, por ejemplo, nosotros queremos menos 20 porque es hacia adelante, punto. Por ejemplo, si ese cajón es de 40, queremos que abra menos 35 y listo. Y ya podemos utilizar esta herramienta, interactuar para abrir y cerrar cajones. Vemos que abre y cierra ese cajón. De esa manera entonces nosotros podemos abrir y cerrar ese tipo de cajones. Ojo, tienes que tener en cuenta que las puertas trabajas con los parámetros o atributos de rotación. En los cajones, como es desplazamiento, tienes que trabajar con los atributos de posición. Muy bien, acá simplemente vamos a generar copias de este cajón que ya está con esa animación. Por acá creo que es a 30. Muy bien. En la parte superior. Y creamos el cuarto cajón. Ahora sí, ya tenemos esa animación completa. Por acá. Abrir. Como podrás observar, tienes que indicar acá convertir en único. De manera en este punto. Para que abra uno por uno. Ahora sí ya puedes abrir los cajones uno por uno. Muy bien. Como lo mencioné, puedes colocar los estados que deseas. Simplemente tienes que colocar en primer lugar la posición inicial, es decir, el punto 0, y luego los estados que deseas separadas por comas. Muy bien, vamos a cerrar por acá. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo cómo nosotros podemos hacer la animación de una puerta corrediza. Bien, voy a dibujar por acá rápidamente. O en este lado. Por acá. Muy bien. 2000. Muy bien, este va a ser mi cuadrito de referencia nada más. Acá. Hasta 1500. Muy bien. Crear grupo. Ok, ahora sí voy a dibujar la puerta. Hasta este punto le voy a indicar el espesor. 18. Seleccionamos crear componente y crear. Genero copia por acá. Y en este punto lo voy a ubicar. Voy a dejar un pequeño espacio acá. De 3 milímetros separación entre puertas. Ahora sí. Le voy a indicar un traslape de 15. Muy bien, ahora sí. Muevo por acá. Listo. Muy bien. Esto lo voy a indicar convertir en único y ya. Voy a dibujar rápidamente acá estos laterales. 18.
Por acá, crear componente. Muy bien. Lo voy a ubicar en el otro extremo. Y listo. Ahora sí. Elimino esto. Y ya tengo esas puertas. Voy a hacer la animación de puertas corredizas. En primer lugar, tiene que ser un solo componente. Por lo tanto, vamos a seleccionar esas dos puertas y le vamos a indicar acá crear componente. En este caso lo voy a dejar por defecto. Muy bien. Ahora sí, voy a hacer la animación en cada una de las láminas, en cada una de las puertas y no en el bloque general. Agrego en primer lugar los atributos que voy a necesitar en este componente 25. Igual el onClip. Y en este caso, como es desplazamiento, de igual manera voy a agregar la posición y no rotación, porque es desplazamiento. Verifico los ejes en el sentido X. ¿Ok? Entonces voy a utilizar esto. Posición con respecto al eje X. Si yo, por ejemplo, acá le agrego 50, veo que se mueve. Lo voy a regresar a su posición inicial y listo. Voy a agregar acá en onClip la función Animate. Insertamos. Acá, como ya lo mencioné, en atributo va el comportamiento que estamos trabajando. En este caso, este parámetro, posición. Y los estados. En primer lugar, ya mencioné el estado inicial, que sería 0. Y luego la posición. Muy bien, en este caso, por ejemplo, deseo que se mueva. Vamos a ver cuánto mide esta puerta. Tiene 1.15. Quiero que se mueva solamente 9.50. Muy bien, acá 9.50. Ok, por acá 95, esto sería en centímetros. Muy bien, entonces interactúo y vemos ya que se desplaza esa puerta en ese sentido. Ahora agregamos los valores por acá a la otra puerta, el componente 26, nuevamente rotación, onClip. Y la posición X. En este caso, como puedo observar, me dice que la posición X está a 98.5 centímetros del origen. Ok, entonces esto va a ser la posición inicial y no 0 como en este componente. ¿Por qué me dice a 98.5 centímetros? Porque está dentro de este componente general número 28 y el punto de origen está en el extremo izquierdo. Si nosotros medimos por acá, voy a utilizar la wincha desde este punto, vemos que esta puerta, el punto de origen de la puerta 2, exactamente está a 98.5 centímetros. Entonces esta posición es la inicial. Ahora vamos acá en onClip, agregamos la función Animate. En atributo colocamos la posición X por acá, posición X. Y el estado inicial va a ser esta posición, 98.5. Muy bien. Podemos agregar acá X directamente. Si cambia, si se modifica, va a cambiar también. O podemos agregar manualmente 98.5. Muy bien, la posición 2 sería, yo quiero que esta puerta se mueva hacia este extremo. Por ejemplo, le puedo indicar hasta 10 centímetros. Muy bien, entonces la posición inicial es 98.5 o la posición X y la posición final sería 10 centímetros desde origen. Si nosotros utilizamos, vemos que se mueve hacia el origen a 10 centímetros del origen del componente. Vamos a verificar por acá y efectivamente 10 centímetros. Muy bien, yo quiero, por ejemplo,
a 5. Muy bien. Selecciono. Vemos que se mueve en esa posición. De esa manera entonces nosotros podemos hacer las animaciones correspondientes. Por acá. Queremos que se mueva. No hemos colocado esa posición. La posición inicial es 95.8. Muy bien. No, creo es 98.5. 98.5. Muy bien, ahora sí. Ok, ahora sí ya podemos interactuar con la puerta. Si nosotros queremos mover por acá, se desplaza. O simplemente le vamos a indicar que llegue este punto hacia 0. Muy bien, la posición final acá va a ser 0. Movemos. Y vemos que llega hacia ese punto. Y esta posición va a ser hasta, ya voy a medir por acá, 2000 o 2 metros. Perdón, acá sería hasta los 100, hasta la mitad. Vamos a ver. Sería entonces, vamos a hacer mediciones de nuevo. ¿Hasta qué punto? Por acá el traslape es de 15. Muy bien, y queremos que llegue hasta este punto. Sí, efectivamente, hasta 100. Perdón, sería acá 30 de traslape, 15 por acá. Verificamos. Sería 985. Ok, acá es 985. 98.5. Ahora sí. Listo, ya tenemos entonces estas puertas corredizas de esa manera. Animaciones. Muy bien, entonces de esa manera tú puedes crear esa interacción, esas animaciones tanto de puertas corredizas como lo que hicimos acá también de puertas panorámicas por este lado, de puertas batientes que lo tenemos acá y la posición o la animación de estos cajones. Muy bien, entonces hasta aquí este video. Nos vemos en un próximo.